el cas del PERTE, es tracta d'un pla a nivell de tot l'estat espanyol que obre enormes oportunitats per a les empreses catalanes i entitats en matèria de transició cap a un model d'economia circular real, sòlid i persistent en el temps. Venim i volem fer canvis que es quedin i que s'estableixin, no és un passatge. Uns canvis que cada dia són més urgents. És més urgent fer realitat aquest canvi estratègic que ha de ser de gran abast i que ha de permetre que el país sencer transiti cap a aquest model de producció i consum que permeti una viabilitat i el benestar de les persones, sobretot dins els límits que té finits el nostre planeta. Un sol planeta, com diem, no hi ha planeta B. Per tant, és imperatiu treballar per evolucionar cap a un sistema d'ús eficient dels recursos que ens permeti mantenir-los el major temps possible als cicles productius i de consum. Aquest és un dels principals canvis del model econòmic que ens ha de permetre reduir aquesta generació de residus, ecodissenyar els productes per consumir menys recursos i allargar el seu cicle de vida tant com sigui possible i així recuperar de nou aquests materials per a l'economia fent un procés circular. De fet, tant dir-ho com escoltar-ho no és una cosa nova, encara que és una cosa, com deia, imprescindible. Aquest PERTE d'economia circular es distribuirà, com veureu, en 4 categories diferents, que són la reducció del consum de matèries verges, l'ecodisseny, la millora en la gestió dels residus i la digitalització dels diferents sectors empresarials per tal de fer-los més competitius. No entraré en detall de cadascuna d'aquestes línies, d'aquests punts, perquè tindreu temps d'escoltar els meus companys durant la jornada, però sí que pensava que era interessant esmentar-los perquè ens donen una idea molt clara de quin punt està la transició aquesta cap a aquest model d'economia circular i en quins punts s'ha de dur a terme veient-se que és una estratègia transversal, posant el focus en diferents àmbits. Una realitat, per cert, com deia, que a part de ser imprescindible i que l'hem de fer real, que ja existeix i que ja hi ha iniciatives que van en aquest sentit. Conscients que el canvi imprescindible i necessari que deia ha d'anar acompanyat també de les noves lleis que també ens pertoca a nosaltres i estem en aquest treball. Una és una demanda també de la ciutadania a favor, com deia, de la salut del planeta. És important acompanyar, fer aquest acompanyament a les empreses, a les entitats, a la societat en general cap a aquest model circular i sostenible que fent-ho també esdevé un factor de competitivitat indispensable en un país, Catalunya, que fa temps que hi treballa des de les empreses, cal posar-ho en valor, també des del consum més proactiu i amb recolzament des de diferents àmbits de l'administració que impulsem una capacitat, un canvi normatiu de planificació, assessorament i també ajuts. En aquest punt, deixeu-me també reivindicar que l'Agència de Residus desplega un ampli ventall d'ajuts en favor d'aquest canvi per estar al costat de les empreses, ja sigui en l'àmbit també diferents de gestió de residus domèstics, comercials, industrials o de la construcció, amb aquestes línies que busquen ajudar en l'objectiu que he explicat amb aquesta societat més sostenible. També reivindiquem que bona part d'aquestes ajudes que l'Agència de Residus de Catalunya genera s'obtenen o s'han obtingut gràcies al cànon de residus de Catalunya, un model de fiscalitat justa que s'ha demostrat ser un èxit i que ara seguirem treballant per defensar que els resultats obtinguts a partir del cànon a partir d'ara puguin ser el més semblants possibles al que hem conegut fins ara. És més, si podem anar més enllà encara millor. També, i pel que ens ocupa avui exclusivament, amb fons com aquests, com els fons europeus, com els Next Generation i aquest PERTE d'economia circular, ofereixen i han d'oferir, i nosaltres hem de ser garantia d'això, encara més oportunitats per continuar avançant. Jo ho deixo aquí, desitjant que sigui profitosa la jornada, deixant les línies obertes també des de l'Agència de Residus, segur que també des d'Acció aquest treball col·laboratiu, deixant les línies obertes pels dubtes, les aportacions que hi puguin haver, amb les xerrades que tindreu i ara, abans de tot, passar la paraula a la Natàlia Mas, directora general d'Indústria de la Generalitat. Endavant, Natàlia.
Moltes gràcies i molt bon dia a tothom. I en primer lloc donar la benvinguda a les empreses, tant a les presents físicament aquí com a les connectades en streaming, i agrair la gran acollida d'aquestes sessions. Informaven que som més de 1.000 inscrits, per tant unes xifres excepcionals que penso que demostren l'interès creixent de les empreses per l'economia circular. També agrair la participació de les institucions amb les quals hem coorganitzat aquesta jornada, la senyora Carmen Durán, consellera tècnica de la Direcció General de Calidad i Avaluació Ambiental del MITERT, el senyor Isaac Paraire, director de l'Agència de Residus, i senyora Pilar Xiva, cap de l'àrea d'economia circular. Tot això amb l'objectiu d'apropar-vos a les empreses les convocatòries derivades dels fons Next Generation, aportant informació de primera mà, una tasca que és valuosa, que és essencial per tot tipus de convocatòries, però encara més necessària quan es tracta d'un PERTE que per la seva complexitat i importància requereix d'un coneixement particular i específic. Com deia el Xavier a l'inici, ja ha passat més d'un any de l'aprovació per part de la Comissió Europea del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Estat, que preveu canalitzar aquests 140.000 milions d'euros entre el 21 i el 26. S'han obert ja diverses convocatòries, en queden moltes més per obrir i per aprofitar de la millor forma possible aquesta injecció sense precedents històrica de recursos i l'oportunitat única que ens aporta per dur a terme les transformacions necessàries, sobretot en l'àmbit de sostenibilitat. I és en aquest escenari que neix aquest PERTE d'economia circular, un projecte aprovat el 8 de març que preveu mobilitzar 492 milions d'euros, 300 per actuacions de sectors claus i 192 milions d'euros per actuacions transversals amb un objectiu clar, que és d'aconseguir un sistema productiu més eficient en l'ús de les matèries primeres a través de la reducció de residus. Com deia, amb aquest doble focus de sectors específics, el del tèxtil i moda, plàstic i béns d'equip renovables i una altra part més transversal. I més enllà del seu potencial econòmic, molt breument voldria també destacar la importància d'aquest PERTE en un context com l'actual, un context d'emergència climàtica, en el que assolir un desenvolupament sostenible és el gran repte. Ho apuntava l'Isaac a l'inici, que cal tenir ben present que els recursos naturals no són infinits, que els hi hem de donar un nou valor econòmic i tornar a reaprofitar, i per tant aquesta economia lineal que es basa en extreure, fabricar, consumir i llançar, un model econòmic que ha estat vigent els darrers 2 segles, des de la revolució industrial, ja no ens serveix, no serveix ni al planeta ni serveix a les empreses. I per tant, d'aquí la importància de l'economia circular i d'entendre que és el moment de desacoblar el creixement econòmic del consum de recursos. I a banda d'això, també ens permetrà aquesta aposta per l'economia circular per ajudar a reduir la dependència exterior que tenim de matèries primeres i impulsar la innovació. Sovint m'agrada recordar, Bill Gates sovint diu "Climate change is the greatest opportunity for innovation that the world has ever seen". I per tant, tenim davant de nosaltres, si ho mirem d'aquesta forma, l'oportunitat d'innovació més gran que hem tingut com a humanitat. Catalunya pensem que té un bon punt de partida per aprofitar bé aquest PERTE, amb molts actius i massa crítica en aquest sector. Comptabilitzem amb dades del 19 més de 600 empreses que ofereixen solucions B2B per l'economia circular a Catalunya, un nombre d'empreses que està incrementant de forma exponencial, un 60% des del 2017, amb una facturació estimada de més d'11.000 milions d'euros i una ocupació que generen de més de 32.000 persones, un 60% d'elles amb un elevat component tecnològic, 93% de les quals són pimes. A banda d'això, en tot aquest ecosistema, com bé coneixeu, centres tecnològics que estan apostant fortament per àmbits d'economia circular, startups també, fires de renom en aquest àmbit, la Circular Economy Hotspot, clústers com el del clúster d'energia eficient o el d'energia solar, però també més de forma transversal el clúster de l'aigua, de packaging o el de materials avançats,
i així com sectors importants per aplicar aquestes solucions d'economia circular, la química, moltes d'altres, smart cities també, etc. Per tant, Catalunya està preparada per treure el màxim profit d'aquest PERTE, per ser un referent en aquest sector, però ens cal ara preparar bé aquests projectes per presentar en aquesta convocatòria. Per acabar, destacar que l'objectiu d'acció de l'Agència de Competitivitat de les Empreses de Catalunya en l'àmbit dels Next Generation és maximitzar les possibilitats d'èxit dels projectes que surtin de Catalunya i per això, des de fa temps, treballem intensament en la identificació i en l'acompanyament de projectes i de les empreses que volen aplicar en diferents convocatòries. Des de fa uns mesos, en concret des del novembre del 21, vam posar en marxa l'oficina Next Generation per maximitzar, com deia, el retorn d'aquests fons a les empreses catalanes, aportant, ho deia el Xavier Elizondo a l'inici, que és el cap d'aquesta oficina, oferint assessorament individualitzat, un servei d'alertes també personalitzat, fent seguiment d'alguns grans projectes emblemàtics determinats a nivell de govern, amb una delegació a Madrid, encapçalada pel Roger Illa, que també és avui aquí, i per tant, amb unes xifres globals que crec que són força excepcionals, més de 36.000 contactes fets, més de treballades 3.900 peticions i per tant, i amb això acabo, animar-vos a posar-vos en contacte amb aquest gran equip de l'Oficina Next Generation d'Acció, com deia, liderat pel Xavier, i agrair-vos de nou la vostra assistència avui aquí i que aquesta sessió sigui ben profitosa. I ara dono la paraula al Xavier. Moltíssimes gràcies. Gràcies, directora. Seguim amb l'acte i anem ja a la part principal, que serà la de la presentació. Pido, por favor, subir al escenario a Carmen Durán y Alfred Vara. A partir d'ara seguim des d'aquí, des de la taula, i en primer lloc el que farem és la presentació de la Carmen Durán, que és consejera tècnica de la Subdirección General de Economía Circular en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MITERD, Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Entonces, primero Carmen nos hará la presentación del PERTE de Economía Circular y a continuación habrá una presentación de Alfred que nos hablará de financiación, torno al català, de finançament de projectes d'economia circular des del punt de vista de la RC, Agència de Residus. Adelante, Carmen, por favor. Ya está. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación a la Agencia de Residuos, a la Oficina de Next Generation Acció y a la Generalitat de Cataluña por disponer de un espacio donde poder explicar y dar un poco, haceros unos comentarios sobre los avances que se está realizando en las ayudas de economía circular. Por mi parte, disculpadme porque no conozco la lengua catalana, con lo cual pues toda la exposición la haré en castellano. Y en este sentido, aquí, disculpa, déjame ver para poder. A ver. Bueno, y sin más, indicarles un poco cuál es la razón con la que se inicia el PERTE de economía circular. Como todos ustedes saben, como consecuencia de la crisis económica que ha acaecido tras la pandemia y durante la misma, ha sido necesaria la disposición de unos fondos especiales para una recuperación rápida y temprana. Esta recuperación lo que busca es que sea, en vez de ser una curva en L, que sea una curva V, es decir, lo más rápida posible, lo más asintótica posible, pero además lo importante no solo es la recuperación en sí, sino que se produzca una transformación de la economía de acuerdo a las políticas activas actuales. Políticas en las que es muy importante todas las cuestiones relativas a la transformación digital y también a la digitalización. Elementos que aparecen dentro de nuestras ayudas bajo el etiquetado ambiental, especialmente el relativo a economía circular, y que además con acciones específicas para la digitalización, si bien no es una etiqueta con la que nosotros nos denominemos. Las características de esta recuperación o de este fondo son un poco diferentes a los fondos estructurales con los que quizá muchos de ustedes ya hayan trabajado, por varios motivos. En primer lugar, porque se tratan de unos fondos que no buscan tanto la ejecución de la inversión, sino tanto alcanzar una serie de objetivos, de hitos y objetivos.
Para ello, ha sido necesario la disposición de un plan de recuperación, transformación y resiliencia a nivel de Estado. Este plan contiene todos los componentes que se deben de cumplir y las características de las inversiones. Y además está supeditado a la existencia de una serie de reformas. Reformas que en el caso de la parte que nos concierne aquí, a la de economía circular y gestión de los residuos, está relacionada con la aprobación de la Ley de Residuos, de la nueva Ley de 722, de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, a la aprobación de la Estrategia Española de Economía Circular y su primer Plan de Acción 21-23 y a una serie de prolija normativa en materia de residuos. Pues bien, dicho todo esto, nosotros nos encontramos anclados dentro del componente 12, inversión 3. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que estamos dentro de las características propias destinadas al desarrollo y a la economía industrial, con una especialización en materia de economía circular y de residuos. Y, por tanto, tiene unas características y unos objetivos y hitos que debemos de cumplir. Estos objetivos quedan trasladados también en las tipologías de ayudas. Para poder hacer efectivas estas ayudas, lo que se ha hecho por parte de la mayor parte de las ayudas y subvenciones de todos los ministerios en los que estamos participando ha sido la elaboración de un procedimiento de consulta pública bajo la denominación de consulta previa, bueno, de manifestaciones de interés, y en ella lo que se ha recogido es la sensibilidad, las necesidades de las empresas, desde el punto de vista no solo de tipología de inversiones, tipología de empresas en las que quieren participar, lugar donde se quieren localizar las empresas, presupuesto necesario, etcétera. Bien, es verdad que la información que hemos recibido es una formación primaria, poco evolucionada, y que con el traspaso a lo largo de todo este año se ha ido perfeccionando por parte de ustedes. Lo que sí que nos ha permitido es esbozar estas líneas de ayudas y, en primer lugar, determinar que los recursos económicos dispuestos no eran suficientes para el despertar de esta economía circular y para la sensibilidad que estaba habiendo por parte del sector productivo. Consecuencia de ello, de los 192 millones de euros que inicialmente estaban previstos, se ha realizado una ampliación con 300 millones adicionales. Para poder ya ejecutar toda esta cuantía, cercana de los 500 millones solo y exclusivamente para las empresas, ha sido necesaria la ejecución de un PERTE. De forma que actualmente en el componente 12 lo que tenemos son dos tipologías de ayudas. Unas ayudas que están territorializadas, que son ayudas canalizadas a través de acuerdo sectorial de Consejo de Ministros, que van dirigidas hacia las comunidades autónomas. Son ayudas fundamentalmente destinadas a mejorar la gestión de los residuos. Esto nos contribuye en dos sentidos a la economía circular. Por un lado, a cumplir los objetivos que son de obligado, o sea, que necesitamos alcanzar para ese plan de reformas asociado al plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y por otro lado, porque también necesitamos la disposición de materia prima suficiente para que ustedes puedan utilizarla e incluirla dentro de sus productos. Pues, como todos ustedes conocen, a través de la futura Ley de Residuos se transpone también la Directiva SUB con una serie de obligaciones sobre el contenido de material reciclado para determinados productos. Por otro lado, junto con este tipología de ayudas, las que tenemos son las ayudas dirigidas exclusivamente a las empresas y son las que forman parte de este PERTE de economía circular. ¿Qué se caracteriza el PERTE? Bueno, pues en el PERTE lo que fundamentalmente busca es cumplir los objetivos a los que nos hemos ido uniendo, bien a través de la estrategia economía circular, a través de las diferentes políticas activas, etcétera. Es decir, contribuir a alcanzar una política, o sea, una economía competitiva, una economía que sea también basada en la circularidad, en la sostenibilidad y que contribuya también a la mitigación y del cambio climático. Como hitos y objetivos con los que nos tenemos que sumar, pues son los PRTR, específicamente el objetivo CID 187, que nos obliga a un número mínimo de proyectos de inversión que tenemos que tener ejecutados para el cuarto trimestre del año 23. El contexto, los elementos que hay que tener en consideración, pues son, aparte de la legislación y toda la normativa de desarrollo, la Estrategia Española de Economía Circular, el Plan de Acción, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización. Estas cuestiones, que quizá puedan parecer simplemente contextuales, no son baladí, porque
Al fin y al cabo, nosotros lo que buscamos es que los proyectos sean proyectos transformadores e innovadores y que sean afines a las políticas activas actuales. Por tanto, el conocer estas políticas, el conocer cuál es el discurso que se está realizando, el conocer cuáles las orientaciones que nos estamos llevando a cabo, ayudan a la formulación de los proyectos. Bueno, y dicho todo esto, tanto la línea primera como la línea segunda se basan en 4 tipologías de ayudas. Básicamente, lo que se busca es abarcar el ciclo de vida desde el punto, de forma integral, desde el nacimiento del producto. No hay que olvidar que el 80% de los impactos se generan durante la fase de ecodiseño, hasta la fase de comportamiento del producto, como la fase de gestión del residuo, para poder recircularizarlo nuevamente dentro del mismo. Es importante tener presente también cuál es la definición de economía circular para las administraciones. Sabemos que es una definición muy amplia según la terminología, el ámbito en el que nos encontremos. Nosotros tenemos una terminología, o una definición propia dentro de la Ley de Economía Circular de Residuos, en la Estrategia Española de Economía Circular y también el Reglamento 852/2020, que es el Reglamento de Taxonomía. Es un reglamento que lo que busca es fomentar las finanzas verdes y ayudar a esos informes no financieros a los que están obligados las grandes empresas. Pues con todas estas definiciones, que son básicamente la misma, lo que se busca es que los proyectos mantengan el valor de los productos, los materiales y las sustancias a lo largo del ciclo de vida. Siempre considerando el principio de circularidad, que es un principio basado en el uso en cascada, es decir, que por tal entendemos que da primacía según el valor de los productos, teniendo en cuenta la perspectiva de la sostenibilidad, destacando especialmente la sostenibilidad ambiental. Bien, pues dicho todo esto, ¿qué proyectos tenemos? Pues tenemos, atendiendo a esta definición, tenemos los proyectos de mejorar el ecodiseño de los productos para aumentar su vida útil, tanto su reciclabilidad y la incorporación de materias primas secundarias, logrando así una reducción de la generación de residuos. Cuando se haga el diseño de este tipo de proyectos, hay que tener, por ejemplo, en mente todos los avances que se están realizando en la iniciativa de Producto Sostenible, que actualmente está en debate, junto con el futuro reglamento de ecodiseño, que es el que sustituirá a la Directiva de Ecodiseño y que formulan los elementos básicos en los que nosotros nos vamos a centrar. Junto con ello, también tenemos la mejora de la gestión del fin de vida útil y de los residuos, fomentando las plantas de tratamiento que incrementen las fases de preparación para la reutilización, el reciclado, la valorización y avanzar en la recuperación de materias primas fundamentales. También me atrevo a decir que incluiremos las materias críticas. Aquí hay que tener en cuenta 2 cuestiones. Una de ellas, la primera es que hay que tener en mente siempre cuando se haga cualquier tipo de proyecto el principio de jerarquía de los residuos. Es un principio que es bien extendido, para aquellos que ya conozcan la política de residuos, está bien extendido, está basado en el principio de uso en cascada. Lo que busca es mantener esos productos y sustancias en el ciclo de vida del producto, atendiendo al valor del mismo y, por tanto, tenemos como primeros elementos la preparación para la reutilización. A continuación, se acompañaría, por ejemplo, de una remanufactura. Después se iría a la valorización de materiales, dando preferencia al reciclado. Y, por último, la valorización energética, todo ello antes de su depósito en vertedero o su incineración. Junto con estas cuestiones, también es importante tener en consideración… que iba a decir otra cosa, pero se me ha ido la idea. Y, por último, incrementar la digitalización vinculada a los objetivos anteriores. ¿Cómo se distribuyen las ayudas? Pues son 2 líneas de acción. Una primera línea de acción que va, o si quieren ustedes, la segunda línea de acción, que es de carácter horizontal, es la que primero saldrá a la luz. Irá dirigida a toda tipología de empresas, es decir, a todos los códigos CENAE, si bien nosotros pues daremos preferencia a aquellos códigos CENAE en los que es más fácil o es más necesario impulsar en una fase temprana la economía circular. Junto con ello tenemos una segunda línea. Esta línea es sectorizada, es decir, que va hacia unos sectores en concreto que, debido a sus características, es necesario avanzar. Estos no son otros que, por un lado,
el sector de plásticos, el sector de textil y confección y el de energías renovables. La selección de los sectores atiende a razones de impacto ambiental y por tales entendemos el volumen de productos puestos en el mercado, el volumen de residuos generados o el impacto que producen estos productos o estos residuos a lo largo de su ciclo de vida. Por todos ustedes es bien conocido el impacto que pueden tener desde el punto de vista del textil y la confección, que es uno de los flujos prioritarios dentro del Plan de Acción de la Unión Europea y también dentro de nuestra Estrategia Española de Economía Circular. Es además necesario cuidar este sector porque, como conocen, y más para una comunidad autónoma como la catalana, es muy relevante esta actividad. Contribuye casi el 3% del Producto Interior Bruto de nuestro país, con datos prepandémicos. Además, participan de ellos gran elevado número de empresas de un tejido empresarial definido fundamentalmente en modelo PYME. Junto con ello tenemos un elevado empleo asociado a este tejido productivo, casi superando el 4% del total del empleo. Pero tiene una serie de características que son necesarias mejorar. Por un lado, mantiene la imagen país, con lo cual es muy relevante para toda la actividad exportadora, pero tiene una serie de inputs negativos desde el punto de vista ambiental que se trasladan también fuera de nuestro país, como consecuencia fundamentalmente de una utilización en los recursos de forma intensiva, especialmente recursos químicos, energéticos e hídricos, que es necesario solventar pese a que muchas de estas empresas estén localizadas en terceros países. Además, es necesario trabajar en la gestión del residuo porque en España, a pesar de que prácticamente se recicla el 6,6 kilos por persona y año de este tipo de residuos, básicamente solo corresponde que en el 1% solo se recicla el 1% de los residuos generados. Es verdad que existe un negocio de segunda mano, quizá más dedicado fundamentalmente a la ropa infantil, pero que es necesario seguir mejorando y adecuando, considerando además su participación en la cesta de esta tipología de productos en la cesta de compra. En lo referente a plásticos, como todos ustedes conocerán, el plástico últimamente ha sido un elemento de sensibilización en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años. Se trata de un producto que tiene muchos parabienes, pero sin embargo lo hemos utilizado de forma inadecuada, fundamentalmente con un abandono que hace que haya afectado negativamente a nuestros ecosistemas, especialmente al ecosistema marino. Y es un ecosistema que es muy sensible a las contaminaciones, un ecosistema que en el caso de España es necesario cuidar porque tenemos un sector turístico basado en este ecosistema, porque además también tenemos una pesca muy interesante a nivel mundial, porque además es el medio en el que se lleva a cabo gran parte del transporte. Y no deja de ser un ecosistema que, al fin y al cabo, da el 60% de los valores, tanto económicos como ambientales, y se están produciendo anualmente, se calcula que de en torno a una pérdida de 8 billones de dólares a nivel global. Dentro de la Unión Europea, el Mediterráneo es uno de los mares que más está afectado por por los residuos procedentes de residuo plástico. Cuando se han realizado estudios de los residuos que nos encontramos en el medio marino, los científicos y los estudiosos de toda esta cuestión se han dado cuenta que de la columna de agua prácticamente el 80% de los residuos son de carácter plástico en distintos grados de fragmentación. Muchos de ellos en un 20 o un 40% procedente de contaminación interior, de contaminación de tierra, bien a través de la afección, a través de los cursos de los ríos o procedente de las playas. Y esto es lo que ha dado lugar a que se haya un desarrollo normativo por parte fundamentalmente de la Directiva de Plásticos de un Solo Uso, lo que va a provocar no solo la aparición de regímenes de responsabilidad ampliada de producto para determinados productos, sino también las restricciones a la puesta en el mercado de algunos de ellos. Por eso es necesario trabajar con este sector, ir acompañándole, un sector que tiene mucha relevancia dentro de nuestro país, y que es necesario darle y dotarle también de instrumentos económicos, al igual que el sector textil, para que puedan impulsar la circularidad lo antes posible.
Y finalmente tenemos el sector de energías renovables. Es un sector que no lo vemos desde la perspectiva de la energía, sino desde el punto de vista de los materiales. Por lo tanto, lo que se busca es una mejora de la tipología de materiales que integran a los bienes industriales, los bienes de equipo, etcétera, y también una mejora de la gestión de estos residuos. Específicamente nos estamos centrando en tres tipologías. Primero, los aerogeneradores, para mejorar, por un lado, la tipología de materiales, para mejorar el reciclaje de las fibras de carbono, las fibras de vidrio. Bueno, es verdad no solo que aquí en este caso se desarrollarán plantas no solo que no solo acogerán a las palas de aerogeneradores, sino también a embarcaciones, piscinas, etcétera. Es decir, otros bienes que comparten base desde el punto de vista material. Y luego después también nos encontramos con que existen otro tipo de productos, como pueden ser las placas solares, que a diferencia de los aerogeneradores, que sí que vamos a tener una generación de residuos a corto plazo muy voluminosa, a consecuencia del proceso de repotenciación que está dentro del PENIEC. En el caso de las placas solares, el proceso será un poquito más lento, quizá tarde de 5 a 10 años, pero sí que es verdad que es un tipo de bien que está acogido en el Real Decreto de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y que es necesario avanzar en el reciclaje y fundamentalmente en la recuperación de materias primas de carácter fundamental, materias primas críticas. Para aquellos que lo desconozcan, las materias primas fundamentales son aquellas materias que están listadas por parte de la Unión Europea con el objetivo de recuperarlas por ser muy interesantes para el sector industrial, para el desarrollo y avanzar en determinados productos innovadores y porque además a nivel territorial de la Unión Europea existe una gran deficiencia por no disponer de yacimientos naturales y yacimientos que en muchos casos además se encuentran localizados en zonas con una cierta problemática geopolítica. Finalmente, tenemos las baterías de los coches eléctricos. En el caso de España es muy interesante por dos razones, porque consideramos que el agotamiento de estas baterías llegará de forma más temprana que a diferencia de otros países o de otros Estados miembros, consecuencia de la orografía y de la adversidad de nuestra climatología estival, lo que hará que estas baterías se agoten antes y, por tanto, se genere mayor número de residuos dentro de nuestro país. Lo que se busca es dar una segunda vida, bien a través de la remanufactura, reacondicionamiento, segunda vida que no tiene por qué ser con la misma finalidad, sino que puede ser utilizado, por ejemplo, para el almacenamiento energético, para la utilización como usáis. Bueno, dicho todo esto, como hemos indicado, es necesario, si hacemos una pequeña recapitulación, tenemos sectores, tenemos horizontales y todos debemos de cumplir unas normas o unas bases que son las que se encuentran en las políticas activas. Y que hay que recordar que para la estrategia y compartidas con parte de la ley son reducir el 30% del consumo nacional de materiales en relación con el PIB, tomando como año de referencia el año 2020, y incardinado a este primer se encuentran una serie de objetivos que están subordinados y que para nosotros tiene mucha importancia. Por un lado, reducir la generación de residuos en un 15% respecto a los generados en el año 2010. Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10% de los residuos municipales generados. Y junto con ello, mejorar también o reducir la emisión de los gases de efecto invernadero, especialmente de los flujos de residuos que emiten mayor contenido de gases de metano o de CO2, generalmente asociados a la fracción orgánica. Sin más, vamos a pasar a la parte de las ayudas. En la parte de las ayudas, por el momento, lo que tenemos más trabajado y esbozado es la línea segunda, que, como hemos indicado, es la que primero dará la luz. Aquí me gustaría hacer un inciso y probablemente lo diga en más de una ocasión para que quede muy clarito. Las ayudas, por el momento ha salido a información pública una tipología de ayudas.
actualmente estamos empezando a dar explicaciones, vamos, para que puedan ustedes preparar los proyectos, estamos compartiendo la información con la que nosotros estamos trabajando, pero no deja de ser un documento que está en fase de borrador. Como tal, es susceptible de modificaciones y cambios. Cambios que pueden venir consecuencia de que estas ayudas tienen que ser aprobadas por parte de la Comisión, por parte de la Dirección General de Competencia y por también el proceso de tramitación interna a nivel de los ministerios. Entonces, es muy importante tenerlo en consideración. De hecho, lo que nos ha sucedido a nosotros es que inicialmente el documento que se expuso en información pública es un documento que está trabajado bajo las directrices. ¿Se escucha, verdad? Sí. Están trabajados bajo las directrices de clima, medio ambiente y energía, de las últimas que han surgido en el año 2022. Y, bueno, como consecuencia de los diálogos que hemos iniciado con la Comisión, se van a traspasar al tipo de modelo de ayudas y ahora nos vamos a dirigir con el reglamento de exenciones, que es el reglamento 651-2014. Fundamentalmente vamos a basarnos en los artículos 25, 29, 36 y 47, que un poquito más adelante pasaré a explicar, pero que es importante que tengan ustedes en consideración. ¿Qué es importante saber también de esta tipología de ayudas? Bueno, pues estas ayudas salen con el formato que nos permite la Ley de Subvenciones, la Ley 38/2003. En este formato hay dos partes importantes. Una parte que son las bases y otra que es la convocatoria. Las bases probablemente la compartamos con el resto de actuaciones, es decir, con las ayudas dirigidas a las sectoriales, y las convocatorias serán propias y específicas y con la personalidad necesaria para cada una de las tipologías de intervención. Están todos en régimen de concurrencia competitiva, que eso es importante señalar. Por tanto, es necesario, cuando preparen ustedes la solicitud, pues tener en consideración los elementos que forman parte de la misma, también tener en consideración el anexo tercero en el que se especifica el tipo de puntuación que se va a dar a cada uno de los proyectos de inversión. Y como finalidad tienen incrementar la sostenibilidad y circularidad en los procesos industriales para mejorar tanto la competitividad como la innovación. ¿Qué elementos son los que forman parte de las ayudas? Pues por un lado tenemos los beneficiarios. Los beneficiarios son todas aquellas personas jurídicas que se presenten de forma individual. También no participarán de ellas o no se considerarán todas aquellas entidades que no tengan ánimo de lucro, a excepción de las entidades de economía social, que sí que podrán participar debido a las características propias que tienen y al papel tan relevante que disponen estas entidades dentro del mundo de la circularidad, especialmente con flujos que queremos resaltar, como puedan ser los flujos del textil, los muebles, los colchones, etcétera. Junto con las entidades de economía social, lo que buscamos es que exista una tercera figura, que realmente son las agrupaciones. En estas agrupaciones, la característica que deben de tener es que al menos uno de los participantes debe ser una pyme, una entidad de economía social o una startup. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que queremos es que… con lo que se busca fundamentalmente son dos objetivos. Primero, una participación que sea más igualitaria, en el sentido que haya una participación por parte de las empresas más pequeñas en la agrupación, que no se limite simplemente a ser proveedoras de servicios o de suministradoras de bienes, sino que participen con unas mayores condiciones de igualdad, una mayor implicación en el proyecto y, además, debido a la complejidad de las tipologías de proyectos que tenemos entre manos, la de la economía circular, muchas veces es necesario acudir al expertise, al conocimiento, a profundizar en una serie de elementos que en muchas ocasiones se encuentran disponibles dentro de las pequeñas y medianas empresas que se han especializado en determinadas materias. Por todo ello, se va a potenciar las agrupaciones en el sentido de las exigencias que se les van a realizar desde el punto de vista de beneficiarios, pero también en el tipo de puntuación que pueden recibir.
Dentro de las agrupaciones sí que hay que tener en cuenta que es necesario el disponer de unos acuerdos. Es verdad que para fomentarlas no vamos a obligar a que tengan una personalidad jurídica propia. Sí que exista un contrato, un acuerdo entre las partes donde se concreten las características que van a realizar, cuáles son la participación económica de cada una de ellas, cuáles los tipos de trabajos que van a acometer cada uno de ellos. Y también a la hora de distribuir las ayudas se hará de forma diferencial para cada una de las entidades que formen parte. Otro de los elementos importantes y relevantes de todas las ayudas es el efecto incentivador. El efecto incentivador es un elemento, una definición que nos viene propiciada por la propia normativa europea, y lo que viene a decir poco más o menos es que las ayudas lo que se busca con las ayudas es incentivar aquellas inversiones que no se harían si no fuese por la disposición de una financiación pública. A la hora de la verdad, esto prácticamente se traduce en la necesidad de que las empresas no hayan acometido gastos iniciales que puedan ser puedan traducirse como que los proyectos se iban a acometer por sí mismos. Por ello, es necesario que no realizar ninguna tipología, la gran mayor parte de tipología de gastos antes de la presentación de la solicitud y la memoria. Sí que se permiten realizar determinados tipos de gastos que atiendan, por ejemplo, a todos los elementos preparatorios. O, por ejemplo, si es necesario la disposición de licencias, etcétera, todos estos trabajos, la necesidad de unas consultoras para conseguir, para hacer una evaluación de impacto ambiental, etcétera. Todos estos gastos sí que son admisibles, pero cualquier gasto que sea ya considerado en firme se considera como no incentivador y, por tanto, ese proyecto de inversión no es susceptible de poder recibir ayudas. Otras características u obligaciones que tiene el beneficiario son las siguientes. Por un lado, la acumulación. Nosotros permitimos la acumulación o con otros programas o instrumentos financieros de la Unión. Sí que es verdad que es necesario atender al principio de doble financiación. Bajo este principio no podemos acometer o no se puede sufragar el mismo gasto por dos instrumentos financieros diferentes. Esto conlleva a que se debe tener especial cuidado con el proceso de contabilización, igual que con el tema de las facturas. Las facturas deben ser individualizadas, deben de indicarse el programa que financie ese tipo de factura, el proyecto de inversión, y indudablemente no puede haber una doble financiación por ninguno de los programas. Igual, por otro lado, también es obligatorio por parte de los beneficiarios informar de aquellas ayudas que se reciban con la misma finalidad. Bien sea en la Administración General del Estado o se reciban ayudas de otras administraciones. También es necesario atender a las obligaciones en materia de publicidad. Para aquellos que hayan trabajado ya con fondos estructurales, esto no es ninguna novedad. Sí que es verdad que la Comisión cada vez hace más incidencia en determinadas tipologías y modelos de publicidad, no en cualquier tipo. Antes era suficiente con una cartelería, ahora ya no es suficiente con una cartelería, es necesario también el poder dar una difusión en medios, en redes sociales, en diferentes medios y demás, indicando siempre que el proyecto está financiado con fondos estructurales. Y otro de los elementos importantes que hay que tener en cuenta es, y que es compartido con el resto de los PERTEs, es el principio del Do Not Significant Harm, que es un principio que nos obliga también la Unión Europea y que lo que busca es fundamentalmente que por ayudar o por contribuir a uno de los objetivos ambientales no se produzca un detrimento en el resto de los objetivos. Este principio viene definido en el Reglamento de Taxonomía, que si recuerdan hemos comentado al inicio de la exposición, en el 852/2020. La economía circular es uno de los 6 objetivos que define el artículo 9, en el que se indican a cuáles se debe de contribuir. El modelo, la forma queda definida en el artículo 13 y en el 17 las cuestiones específicas para economía circular. Es verdad que en el futuro también surgirá una serie de actos delegados por parte de la Comisión para ver cómo por códigos CENAE se puede contribuir a este objetivo sin producir daños en el resto de los objetivos. Pero a día de hoy solo están desarrollados los correspondientes a la mitigación y cambio climático.
¿Cómo se trabaja con el tema del principio del do no significant harm? Bueno, pues nosotros en el Ministerio para la Transición Económica y Reto Demográfico disponemos de una guía. Esta guía especifica qué actividades no pueden ser objeto de financiación, que directamente no se puede solicitar ningún tipo de ayuda porque será rechazada de por sí. Estas no dejan de ser otras que las que nos encontramos a mano derecha y que no son otras que, por un lado, las actividades no elegibles de la guía, es decir, las que no incentiven la economía circular, vertederos, incineración. En incineración solo se permitirá aquellas que provoquen o que la recuperación de materias primas de materias en las cenizas. También determinadas inversiones en las plantas de TMB tampoco serán permitidas, solo cuando haya una mejora de la eficiencia energética o de determinados procesos para mejorar el reciclado, para mejorar el compostaje, etcétera, sin que se produzca un incremento de la capacidad de la planta ni de la vida útil de la planta. Por otro lado, es necesario también que las inversiones tengan el efecto incentivador, que cumplan toda la normativa de la Unión Europea y tampoco están permitidas las ayudas que vayan dirigidas a la descontaminación de suelos. Para el resto de actividades que sí que están permitidas, hay que hacer un proceso de evaluación. Este proceso de evaluación nos clasifica las ayudas en dos partes, unas que son aquellas con menor impacto y otras de mayor impacto. En general, nuestra idea inicial es que, a diferencia, eso ha cambiado un poquito respecto a lo que está dispuesto en la información pública, pero la idea va a ser que la empresa pueda partir o presentar o bien una autoevaluación con una declaración de responsable de haber realizado esa autoevaluación, que además deberá acompañar y que salga positiva, o un certificado realizado, una validación realizada por una empresa acreditada. Al finalizar toda la inversión, será necesario demostrar que no se ha producido ningún daño. Por lo tanto, habrá que verificar esa actividad y ahora sí será a través de una empresa acreditada como única opción. Tipologías de proyectos. Bueno, pues tenemos, como hemos citado al inicio, 4 tipologías. Las que van encaminadas hacia el ecodiseño, es decir, que buscamos un aumento de la vida útil de los productos, también a través de la segunda utilización del producto, es decir, lo que buscamos es reducir la generación de residuos, primera fase de la jerarquía de residuos, un incremento de la reparabilidad de los productos, también incluida dentro de la misma la capacidad de actualización de los mismos, cambios hacia la reutilización de los productos hasta modelos de reutilización, mejora en la reciclabilidad, mayor incorporación de material reciclable en los productos, sustitución de sustancias preocupantes y extremadamente preocupantes y desarrollos digitales para conseguir todas estas cuestiones. Junto con esta tipología de inversiones nos encontramos otras que van encaminadas a la reducción del uso de materias primas, bien sea a través del uso de subproductos, bien sea a través del uso de materiales o la remanufactura que está, pues habrá que ver cómo queda definida finalmente dentro de la convocatoria. En todo caso, por subproductos o el uso de materiales procedentes de residuos, en todo caso siempre habrá que cumplir la normativa de residuos y esto hay que tenerlo en consideración. Esta normativa se ha flexibilizado para poder mejorar y dar una respuesta más rápida a la actual situación y a la declaración de subproductos. Se encuentran definidos en los artículos 4 y 5 de la Ley de Residuos, pero es importante que para poder considerar un producto como subproducto es necesario que exista esa declaración de subproducto, bien sea emitida a través de la Administración General del Estado, si es para aplicación para todo el territorio, o bien a de las comunidades autónomas, si se restringe a su ámbito territorial. En caso de que no se utilicen subproductos, que se utilicen residuos, nos encontraremos ante un régimen de residuos y, por tanto, tendremos que responder a toda la normativa de residuos. Y esto es importante tenerlo en consideración a la hora de presentar los proyectos. Junto con ello, tenemos otra tipología de proyectos, que es la mejora de la gestión de los residuos.
En ella tenemos el desarrollo de sistemas de infraestructuras para el tratamiento de residuos que permite incrementar y optimizar la obtención de material para el reciclado de calidad. Esto es importante. Reciclado de calidad significa dos cosas. Desde el punto de vista de la seguridad, es decir, de la disminución de la presencia de materiales preocupantes y altamente preocupantes, y también de la calidad de los materiales que permita la recircularización y la disposición de un mercado de materias primas secundarias que sea atractivo y sustitutivo de materias vírgenes. En este sentido, no van destinadas las ayudas a la generación de combustibles, que esas van directamente a través de las ayudas dentro de la Secretaría de Estado de Energía. Nosotros nos centramos fundamentalmente en materiales. También habrá inversiones y sistemas e infraestructuras que impulsen la preparación para la reutilización y la remanufactura, que ya indicaremos cómo queda finalmente dentro de las bases. Como hemos dicho, es necesario cumplir la normativa. En este sentido, también es importante indicar otros dos aspectos relevantes, ¿no?, en esta cuestión. Y es que es necesario, para obtener estas ayudas, es necesario aplicar bien el artículo 36 o el artículo 47 del Reglamento de Exenciones. Esto significa que no se pueden dar ayudas para el cumplimiento de la normativa. Es importante, ni para la normativa que ya ha sido aprobada pero no se encuentra en vigor. Estas dos cuestiones son importantes. ¿Cómo nos afecta a nivel empresa? Porque si vemos la normativa, vemos que es una normativa muy amplia, muy extensa, y hay que ver qué es lo que realmente aplica a las administraciones y se diferencia de lo que aplica directamente a las empresas. Es decir, que si yo fuese empresa, a mí me aplican las normas de la Unión que vayan dirigidas específicamente al sector productivo. Es decir, que tengamos que cumplir todo aquello relacionado con una evaluación de impacto ambiental, que si nosotros tenemos un BREF y que tendremos que cumplir los valores mínimos que nos indiquen ese BREF, que si nuestro producto está sujeto a un régimen de responsabilidad ampliada del productor y, por tanto, soy responsable de las cargas contaminantes que se hayan generado como consecuencia de ese producto, tampoco puedo optar a esas ayudas, etcétera. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en mente porque es una cuestión muy importante. Otras dos cuestiones importantes a tener en consideración y por lo que nos ha ido transmitiendo la comisión. ¿Cómo diferenciamos, si queremos empezar a estudiar y validar también la normativa que tenemos detrás? Nosotros nos sujetamos, como hemos dicho, a dos artículos, a 4 artículos. El artículo 25, que irá relacionado con la investigación, el artículo 29 del Reglamento de Exenciones, que va dirigido hacia la digitalización, el artículo 36, que es a una mejora de la protección ambiental, y el 47, al reciclado de residuos. Probablemente la mayor parte de los proyectos se encuentren situados dentro del artículo 36 o del artículo 37 o del artículo 47. El artículo 47 va dirigido a cuando se utilicen residuos procedentes de terceros, mientras que el artículo 36 es cuando son residuos propios de la empresa. En cuanto a las cuantías de las ayudas, bueno, las ayudas inicialmente están previstas para esta alineación entre 150.000 euros y 10 millones de euros. Si ustedes han podido consultar el documento que tenemos a disposición, que se dispuso a información pública, los proyectos están divididos en bolsas, por así decirlo, según tipología de proyecto, que viene definido un poco de la información que hemos recibido de ustedes a través de las manifestaciones de interés, como de los intereses para puesta en marcha de las políticas activas. Y, por otro lado, también en razón de la información que ustedes nos han dado, se ha hecho una diferenciación de los tipos de proyectos para disponer de unos calendarios que puedan ser ejecutables por parte de las empresas y que además podamos nosotros tramitar dentro de los plazos que son muy cortos dentro de este tipo de mecanismo.
En total disponemos de 192 millones de euros. En cuanto a la intensidad de las ayudas, no hagan caso ahora mismo de lo que se encuentra reflejado en pantalla, porque esa correspondía con las directrices. Como ahora nos trabajaremos sobre los reglamentos, cada tipología de artículo de los que hemos nombrado, 25, 29, 36 y 47, tiene una intensidad de las ayudas diferente, que bueno, algunas varían entre el 20, 25 o 50%. Las intensidades también se diferencian entre el tamaño de las empresas, favoreciendo a las pequeñas y medianas empresas. Y por último, indicar que una vez que se presenten las ayudas no hay opción a una mejora de las ayudas, con lo cual el documento que se presente no puede haber variaciones sobre el mismo, salvo que nosotros falte algún documento y se lo solicitemos, y un proceso de subsanación que queda regulado dentro de la normativa. Los criterios que se aplican son de dos tipos, criterios de entidad y criterios del proyecto. Esto lo que nos permite es no discriminar a aquellas empresas que han trabajado ya a favor del medio ambiente, a las tipologías de empresas según el tamaño, a criterios económicos, ambientales y sociales, y por otro lado a los criterios del proyecto en sí, que tienen que ser afines a las políticas activas que actualmente se encuentran y tienen que tener una capacidad transformadora y de innovación. Por ello, pues hemos dedicado un poquito de tiempo al inicio, porque es importante tener en cuenta todo lo que se está llevando a cabo a término para aproximar lo máximo posible el proyecto de inversión a lo que se quiere realizar. En la última pantalla podrán encontrar una serie de enlaces que pueden ser interesantes a la hora de trabajar y formular los proyectos. Esta presentación se la van a quedar en la oficina, con lo cual se puede distribuir y no hay ningún tipo de problema. Y a la hora de ustedes presentar estos proyectos, pues tienen que tener en cuenta tres elementos importantes, como hemos dicho. La finalidad del proyecto, que se aproxime a estas políticas activas. Recordemos todo aquello que viene definido en la Ley de Residuos, en la Estrategia Española de Economía Circular, en la futuro Reglamento de Ecodiseño, en la Iniciativa de Producto Sostenible, etcétera, que son las orientaciones que vamos a tener. Es necesario también que las ayudas no sean destinadas, porque si no se desecharán, a proyectos que busquen cumplir con la normativa. Eso ya se da por hecho. Y bueno, que se fijen también, por último, los criterios, porque es en base a los que les vamos a hacer a ustedes la valoración y en los que podrán ser o no seleccionados. Y sin más, pues nada, muchísimas gracias y quedo atenta a las preguntas que quieran formular en el momento adecuado. Gracias, Xavier. Estupendo. Muchísimas gracias, Carmen, por la explicación tan detallada. La verdad es que es un proyecto sumamente ambicioso y por todo lo que nos has detallado, con una complejidad muy importante, tanto a nivel técnico como a nivel normativo, sobre todo comparado con otros. Se me ocurren un montón de preguntas para hacer, pero las vamos a dejar para el final. Haremos un turno de preguntas al final. Os invito, si tenéis preguntas desde el público, a pensar para luego, i també online estamos recogiendo les que se reciban. Dono passo ara a la intervenció de l'Alfred Vara, de l'Agència de Residus de Catalunya. No s'ha comentat abans, disculpeu, estava prevista la intervenció de la Pilar Xiva, que no ha pogut venir per motius personals i ens demana que l'excuseu. Llavors, ara parlarà l'Alfred Vara, que és el cap del Departament de Prevenció de Residus i Eficiència de Recursos de l'Agència de Residus de Catalunya. Endavant, Alfred. Gràcies. Gràcies, Xavier, i gràcies a Acció també per oferir-nos aquesta possibilitat de presentar les subvencions de què disposem també a Catalunya en el marc dels projectes d'economia circular i que complementarà, en certa forma, la part important de l'acte d'avui, que era la presentació del PERTE d'economia circular. Faré una presentació molt breu perquè crec que el més interessant serà després, en tot cas, anar a un torn de preguntes, però sí, deixeu-me començar una mica pel que és recordar-vos qui és l'Agència de Residus, que l'Agència de Residus és l'empresa pública que està adscrita al Departament actualment d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, que té competència sobre els residus que gestionen i que generen a Catalunya.
l'objectiu de la qual és establir, segons el programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020, el PRECAT, l'objectiu de l'agència és establir l'estratègia d'actuació en matèria de prevenció i gestió de residus per contribuir a l'obtenció i l'ús eficient dels recursos, afavorint el desenvolupament d'una economia circular i baixa en carboni que alhora sigui competitiva i generadora de noves activitats. Per tant, ja en el propi objectiu de l'agència figura com a tal el foment de l'economia circular. I per tant és lògic que tinguem instruments de diferents tipologies. Avui se'ns demana que parlem una miqueta més dels instruments que donen suport a les inversions d'empreses, però instruments de tot tipus per afavorir la transició de l'economia catalana cap a l'economia circular. Em toca començar sobretot també, i m'agafo el fil que a l'inici d'aquest acte ha esbossat el nostre director, l'Isaac Peraire, en relació a la importància del cànon sobre la deposició controlada dels residus industrials, que es va crear el 2014, és un impost ecològic, un impost finalista, que incentiva un comportament més respectuós amb el medi ambient, impulsa mesures de minimització i de valorització material dels residus i contribueix al finançament del cost que comporta la implantació de la gestió sostenible dels residus industrials, actualment fixat a 15,8 euros per tona dels residus industrials que es porten a abocador controlat. I deixeu-me també perquè aquest cànon de la disposició controlada de residus industrials es complementa amb un altre cànon que existeix des de molt abans, que és el cànon sobre la deposició controlada de residus municipals, que es va crear el 2003 com un tribut propi de la Generalitat, amb finalitat també ecològica, com a mesura de foment de la valorització, sobretot, i la recuperació dels recursos procedents dels residus. Grava la destinació dels residus municipals a les instal·lacions de deposició al rebuig, de titularitat tant pública com privada, situades a Catalunya. I el 2008 es va crear, com a continuació del cànon sobre la deposició controlada de residus municipals, el cànon també sobre la incineració de residus municipals. Aquests dos cànons, que tenen molt més recorregut i que també explico pel que diré més endavant, i és que també financien actuacions empresarials, actuacions industrials. L'import de deposició controlada està establert per l'any 2022 en 59,10 euros per tona i el d'incineració en 29,60 euros per tona en aquests moments. I la importància d'aquests cànons, jo crec que tots la coneixeu, però la tractarem després quan li posem xifres. Jo crec que és el moment d'explicar-ho. Val a dir que l'acció, també s'ha dit des de l'inici, que aquesta actuació d'avui, aquest acte s'emmarca en una iniciativa que es va presentar ja fa uns mesos, que lidera Acció, però que complementa també, en certa forma, l'Agència de Residus, i és una iniciativa conjunta entre dos departaments de la Generalitat, Departament d'Empresa i Treball, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i que estructura l'acció en tres grans àmbits, un d'implementació, un altre d'assessorament, connexió i acompanyament i un altre més de sensibilització. En el marc d'aquest últim és en el que estem avui aquí reunits en una jornada que pretén acostar l'economia circular i els instruments de finançament i ajut a la inversió i a projectes d'inversió en matèria d'economia circular a les empreses d'aquí. Però també hi ha altres elements que estan dins d'aquest, o altres instruments dins d'aquest programa, com els marketplaces. Vam tenir un marketplace també sobre els instruments financers fa 4 dies, com aquell que diu, etc. I entro ja en el que em tocava, que és presentar els ajuts que s'estan coordinant a Catalunya per fomentar projectes d'economia circular, uns ajuts que estem treballant conjuntament des d'Acció i l'Agència de Residus. I les línies d'ajut les esbossarem molt breument perquè tampoc tenim massa temps, però com a mínim que tingueu una idea, segur que molts d'aquestes ja hi esteu presentant-vos d'una forma o una altra i esteu gaudint del seu suport. Però començaré pels cupons de canvi climàtic, que són uns ajuts per la contractació de serveis d'innovació en forma de cupons que només les poden desenvolupar proveïdors acreditats per Acció. Aquests cupons són per projectes
curts. Si no recordo malament, funcionen sobre el sistema que el primer que els demana, si compleix, és el primer que se l'emporta. Per tant, aquí cal córrer per presentar projectes i el pressupost s'esgota. Si tardem molt, el pressupost ja no hi serà. Però per la resta de línies d'ajuts, el sistema torna a ser de concurrència competitiva, com el cas que ens explicava la Carmen. Els nuclis d'R+D estan orientats a projectes d'R+D per nous productes i serveis tecnològics d'alt risc que responguin a necessitats del mercat i que han de suposar una actuació d'R+D innovadora, i el projecte s'ha de dur a terme a Catalunya, com és lògic. Aquests nuclis d'R+D en matèria d'economia circular en l'àmbit dels residus ja es van convocar fa no gaire i ja es va tancar el període de presentació de sol·licituds. I ara estem en la fase de valoració de les diferents sol·licituds que s'han presentat amb la idea de, ara no us ho puc dir amb seguretat, però cap a finals d'octubre aproximadament poder estar en condicions de fer la resolució d'atorgament corresponent. És una línia que treballem conjuntament a Acció, és una línia pròpia d'Acció que compta amb la col·laboració també de l'Agència de Residus en la revisió tècnica dels projectes, però que es financia. Ja començarem amb el tema del finançament i l'importància del cànon es financia amb el cànon de residus industrials. La línia de foment de l'economia circular, nuclis que està dotada enguany amb 1,5 milions d'euros. I per projectes també el suport és al voltant dels 150.000 euros per projecte. La de foment d'economia circular, que és una línia que ja té també uns quants anyets, des del 2016 que es va iniciar, és una línia pròpia de l'Agència de Residus i fomenta projectes per l'acceleració de transició cap a una economia circular, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos materials. Hi ha ajuts en classe A per la implantació de projectes i en classe B per projectes pilot. I en classe C, des de fa un parell d'anys, també per projectes sectorials, que només poden ser presentats, en aquest cas, per associacions empresarials sectorials i que tenen com a objectiu analitzar el potencial de millora o l'impacte de l'aplicació de l'economia circular en els sectors. Una quarta línia de subvencions també orientada a l'economia circular a Catalunya és la de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Aquesta línia segurament molts de vosaltres la coneixeu, però és una línia històrica. Jo des que recordo, des d'abans de l'any 2000 ja existia aquesta línia, llavors li dèiem la línia de minimització de residus industrials, però ha anat evolucionant i ara no únicament subvenciona projectes de prevenció, sinó també de preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus industrials. També aquí es poden presentar projectes pel foment de la recerca, el desenvolupament experimental i l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització, com deia, reciclatge de residus industrials. I per últim, totes aquestes tres que he dit, la de nuclis, la de foment de l'economia circular i de prevenció i preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials es financien amb el cànon de residus industrials, i l'última, les gestions privats de residus, que està orientada a millora de processos de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge o a la incorporació de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental únicament aplicats en plantes de tractament de residus de tercers. Doncs aquesta línia es financia justament amb el cànon de residus municipals. Una línia nova que té 2 anys de vida. Quant a detalls sobre cadascuna d'elles, la tipologia de projectes, en el cas dels cupons, és la innovació, en el cas dels nuclis és R+D, en el cas dels de foment d'economia circular estem parlant d'implantació, innovació i estudis sectorials, en el cas de la prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials estem parlant de projectes d'implementació i d'R+D, i en el cas dels ajuts de gestors privats de residus, implantació, R+D i formació sectorial. Qui es poden beneficiar? Doncs pimes, empreses amb ànim de lucre, aquí teniu el detall, crec que us passaran també les presentacions, les tindreu a disposició, per tant no m'hi extenc gaire. Les intensitats varien entre 25 i fins al 80% en el cas de les gestors, és a dir, les intensitats són variables, depenen de la tipologia de despesa en alguns casos, però també de la grandària de l'empresa que sol·licita, per tant, sempre també es beneficia una miqueta més a les pimes.
Els ajuts màxim arriben al cas dels cupons, com et deia, són molt incipients, per projectes molt incipients són 8.000 euros, els nuclis fins a 150.000 euros, els de foment de l'economia circular probablement seran 60.000 euros en la propera convocatòria, pujarem segurament de 50 a 60.000 euros a la propera convocatòria, que està prevista per la tardor d'enguany. La de prevenció i preparació per a l'utilització i reciclatge de residus industrials fins a 120.000 euros i la de gestors fins a 300.000 euros. Els timings els teniu també aquí. Jo únicament anunciar-vos que la d'economia circular, foment de l'economia circular, com deia, està prevista la publicació de les bases, calculem, cap a finals d'octubre, principis de novembre, i la convocatòria abans de finals d'any. I ara per ara amb una idea que surti amb 4 milions d'euros de dotació. Què es financia amb cadascuna d'elles? Doncs amb els cupons als serveis externs d'assessorament per part, com deia, d'aquests proveïdors acreditats per part d'Acció. Els nuclis, tant el personal com les col·laboracions externes, l'equipament, l'instrumental i auditories de comptes. Pels de foment d'economia circular, el personal, la compra d'equips, el lloguer, el material, el lloguer en el cas de les de pilotatges i la compra de materials en el cas dels d'inversió. Les consultories i enginyeries que siguin necessàries, analítiques i assajos, accions de comunicació, específicament també limitades en el cas dels d'empresa, però fomentades més en el cas de les actuacions més sectorials, i les auditories de compte, etc. No entro tampoc massa en detall. Però sí que vull anar a la següent transparència, que crec que és important. Observareu una baixada, sobretot en el 2021, perquè aquí falten d'incloure les subvencions atorgades. No s'ha fet encara l'atorgament en les de prevenció, preparació per a l'utilització i reciclatge de residus industrials, però jo em quedaria amb l'evolució del pressupost atorgat, que no ha fet més que créixer des del 2016. En el 2021 estem a 11 milions d'euros atorgats, amb un acumulat de més de 35 milions d'euros en el període 2016-2021, tots ells procedents de cànons. Senyors, si ens quedem sense cànons o sense aquesta figura, ens quedem sense la possibilitat de finançar amb 30 i escaig milions d'euros més de 600 projectes d'economia circular a Catalunya. I d'aquí la importància d'aquest instrument, perquè, a més, amb aquests ajuts s'ha mobilitzat una inversió total de més de 85 milions d'euros. Un cop parlat dels instruments de subvencions, recordar també que hi ha altres instruments als que podeu acudir, si són necessaris, en aquest cas instruments de finançament a través de l'ICF, l'Institut Català de Finances, com són l'ICF Ecoverda, o l'ICF Avalis Verd, en aquest cas més per pimes. Jo no entraré tampoc, entreu en tot cas a la informació a l'ICF i podreu veure els detalls de cadascuna d'aquestes línies. Una última transparència únicament per recordar que els instruments de finançament o de suport a les inversions són uns dels instruments que estan a la vostra disposició des de la Generalitat de Catalunya, però hi ha molts altres en matèria d'economia circular. En particular, només destacar l'Observatori de l'Economia Circular, el Catalunya Circular, que pretén ser un hub d'innovació i punt de trobada d'empreses i institucions que aporten solucions i estratègies per consolidar l'economia circular a Catalunya. Aquí us deixo també alguns enllaços per poder trobar més informació sobre tot el que he dit i altres projectes com el Premi Catalunya Ecodisseny, que també acaba de convocar-se per l'edició 2023. Res més i a la vostra disposició. Perfecte, Alfred, moltíssimes gràcies per la teva intervenció. Hem tingut una mica la visió de la part del PERTE per part de l'Estat i també de les ajudes que tenim a Generalitat. Teníem anunciat una breu presentació per part meva sobre l'oficina Next Generation. Anem amb retras i me la vaig a saltar perquè crec que té molt més interès les preguntes que puguem tenir sobre el PERTE d'economia circular, que és el que hem vingut aquí. Només fer-vos un parell de punts com a nota publicitària. La primera, som una oficina d'assessorament empresarial, és a dir, estem per ajudar-vos, donem serveis totalment gratuïts
i sobretot una mica l'exercici que acostumem a fer a les empreses i que des d'aquí convido a tothom a que ens contacti i ens ho demani és fer una visió estratègica del pla de recuperació i analitzant el cas de cada empresa li fem el que diem un full de ruta personalitzat, que és un document, un PDF, amb el qual li marquem quines parts del pla de recuperació són potencialment del seu interès. Un cop fet això, li marquem les convocatòries actuals i futures, fins allà on arribem, tenim calendaris fins a final d'any, que pensem que li interessen i que caldria monitoritzar. I com a complement, número 2, per poder monitoritzar-les sense estar mirant cada dia el BOE i el DOC, que ja ho fem nosaltres, tenim un servei d'alertes que va avisant quan van obrint convocatòries, únicament si quadren amb les preferències o amb les temàtiques de la vostra empresa. Dit això, obrim el torn de preguntes. A mí me gustaría arrancar yo con dos preguntas que tengo, que seguro que están por ahí, pero que yo ya las tenía antes de empezar y no sé si tendrás la respuesta o no, Carmen, que es la primera, ¿qué previsión más o menos tenéis de fechas? Y la segunda, hemos hablado de dos líneas, dos oberturas de convocatoria, una para 3 sectores específicos y otra multisector. Parece, por lo que has explicado, que primero va a salir la multisector. ¿Estarán excluidos los otros 3 sectores de esta primera o no necesariamente? ¿O todo el mundo puede entrar? Bueno, pues no, son muy interesantes las preguntas y lo único que voy a volver a recordar para aquellos que estén viéndonos a través de streaming, que cualquier respuesta hay que cogerla entre alfileres, porque no deja de ser que estamos hablando sobre borradores. Entonces, dicho eso, nos gustaría tener aprobadas las bases lo antes posible. Teníamos previsto ahora en este trimestre, pero quedamos a expensas de la aprobación por parte de la Comisión con un plan de evaluación. O sea, la tipología de ayudas son unas ayudas muy relevantes, muy importantes, con un esfuerzo económico que hay detrás muy grande y pueden ser susceptibles de provocar modificaciones de la posición dominante en el mercado de alguna empresa. Esto nos obliga a hacer unos planes de evaluación que no están con otra tipología de ayudas. Entonces, quedamos a expensas de esa cuestión, con lo cual nos manejamos entre el tercer trimestre, pero quizá nos retrasamos al cuarto. Pero vamos, nuestra idea es lo antes posible. En cuanto a eso para las ayudas que son generalizadas para todos los sectores, en estas sí que es verdad que van a quedar excepcionadas los sectores que van a tener ayudas propias para no competir. Por ejemplo, si tenemos un CENAE de una empresa petroquímica, pues para no competir en las dos líneas de actuación. De forma que al final se habrá preferencia, o sea, en las sectoriales estarán incluidas solo las que vayan a esos sectores en concreto, con 100 millones. Nuestra idea inicial es que además sean una tipología de ayudas aún más grandes, más relevantes, por la necesidad y el esfuerzo que tienen que hacer estos sectores. Y estos sectores no podrán participar si nada cambia en la línea horizontal y a la inversa. Estupendo. Entiendo entonces que estos 3 sectores tendrán que esperar, pero por contra tendrán una intensidad de ayuda más importante. Que es lo lógico. Tendrán y sobre todo lo que es importante es que si nada cambia, en principio, a la hora de formular las ayudas y empezar a pensar en ellas y demás, dado que nosotros hemos trabajado con el formato de convocatoria y bases, las bases, salvo que nos digan lo contrario, en principio permanecerán para todas las líneas de ayudas. Es decir, una orden de bases para todas, pero 2 convocatorias separadas. Sí. Bueno. No sé si serán 2 convocatorias o convocatorias específicas. Bueno, voy a dejar ya casi el micrófono. Convocatorias específicas para cada uno de los sectores. Eso sí que yo creo que a ese nivel de detalle no hemos llegado, pero sí que desde luego diferenciadas. Estupendo, gracias. Vamos a ver, ¿tenemos preguntas del público en la sala? Si podéis acercar el micro, por favor. Hola. Carmen, ¿qué tipo de gastos son subvencionables en la línea 2, en esta horizontal transversal? Vale, pues a ver, nosotros, si acudes al documento que tenemos en información pública, no sé si hemos variado el articulado, pero me parece que está en el 10º, los gastos financiables.
Entonces, ahora mismo mantendríamos todos los gastos financiables que están ahí permitidos. Tenemos nuestras dudas con la cuestión de edificación porque al cambiar de reglamento no es tan fácil tenerlos, hacerlos compartidos para toda tipología de ayudas fuera de las zonas asistidas, con lo que probablemente quede fuera, pero el resto se mantendrían. En este tipo de gastos, básicamente son gastos para la preparación, o sea, sí que admitimos gastos para la preparación del proyecto de inversión, igual que también los gastos posteriores correspondientes a todo el proceso de auditoría y demás. En los gastos preparatorios, por ejemplo, o finales, si es necesario trabajar con una empresa acreditada pues para obtener las certificaciones del DNSH, etcétera, están incluidos. Están incluidos también gastos publicitarios, todo ello con unos límites, tanto en cuantía como en porcentaje, que ahora mismo sí que no recuerdo las cifras. Los gastos necesarios para acometer la inversión. Luego, después, se van a ampliar a los artículos, a los especificados en los artículos 25 y 29 que son propios. Y en cuanto a los gastos de personal, sí que hay que decir que los gastos de personal son de los que se generen nuevos, no de lo personal que actualmente se encuentra contratado. En cuanto a la tipología de gastos, sí que también hay que tener dos elementos también en la mesa o en la cabeza, que son que en el artículo 36, cuando nosotros acudimos a esta tipología de inversiones, es decir, las inversiones en las cuales utilizamos los residuos propios de la industria o que vamos más allá para una mejora de la protección ambiental, lo que nos permite la normativa europea no es toda la totalidad del gasto, sino solo aquella parte del gasto que realmente provoque esa mejora. ¿Esto qué significa? Que o bien nos podemos encontrar en dos situaciones, o que toda la totalidad del gasto realmente sea una mejora respecto a lo que es obligado por normas de la Unión, entonces se incluye en todo ello, hay que explicarlo y demás porque indudablemente ya saben todos ustedes que los controles y las auditorías en todo tipología de financiación europea son muy intensas. Y luego después existen otra segunda tipología de productos en la que nos podemos encontrar que son productos que puede haber una inversión similar de un producto que sea similar pero con un comportamiento ambiental peor o que simplemente cubra lo que es obligado por normativa de la Unión. Con lo cual, lo que realmente nos van a financiar es el salto entre uno y otro. Y en cuanto a los del artículo 47, en las inversiones, los tipos de gastos también hay que tener en consideración que estos son los gastos de residuos de terceros que hay que ir más allá de las prácticas comerciales habituales. Con lo cual, habrá que demostrar cuál es la práctica comercial. Adelante. Al hilo de la explicación y de la consulta de la compañera, yo creo que un punto crucial aquí es el concepto de inversión de referencia, ¿no? Si en todo caso se va a exigir, como en otra tipología de convocatorias similares, esa inversión de referencia y en algún caso que no hay inversión de referencia, ¿cómo lo hacemos, ¿no? O sea, ¿cuál es la práctica que vais a seguir o a recomendar, sobre todo el concepto que yo creo que es el gran debate, ¿no? El concepto de inversión de referencia, ¿no? Para comparar las inversiones. Claro, aquí la verdad es que es una pregunta, la verdad, muy interesante y complicada, ¿no? A la vez. Entonces, es verdad que hay determinados productos y bienes de equipo que sí que con ellos simplemente cumples lo que te obligan por la normativa, con lo cual ya tienes la inversión de referencia. Una pregunta, ¿lo vais a hacer con carácter individual o a nivel global? Porque a veces un equipo en sí no se va a analizar de forma individual, sino va a formar parte de una cadena, de un proceso, o de un tren, de maquinaria. Pues aún yo creo que hasta ese nivel de detalle aún no lo hemos visto y comprobado, con lo cual puede haber también esta cuestión puede sufrir modificaciones, pero en principio lo que me llama la lógica es que se haga por el gasto, ¿no? O sea, el gasto en sí mismo. Entonces, lo que no hemos dejado ahora mismo descrito en las bases, si lo consultáis, porque eso sí que creo que no tiene variación respecto a lo que hemos dejado expuesto en información pública, es que es la empresa la que tiene que hacer esa demostración, porque indudablemente nosotros no tenemos equipo por equipo saber si yo cojo, no sé, un molino de martillo, si ese molino es mejor o no mejor que otro. Entonces, pues eso tiene que quedar demostrado por parte de la empresa.
Y me imagino que será utilizando un poco la lógica. O sea, si un equipo necesariamente tiene que ir con otro, pues habrá que ver si es necesario hacer ese ejemplo para ambos. De todas formas, son cuestiones que no quedaría mal que nos las remitieseis para que nosotros también, antes de ponerlas en marcha, ya tengamos un poco una respuesta para que cuando surjan esos problemas podamos resolverlos de forma rápida. Vale, gracias. Gracias. Una pregunta sea para Alfred que para Carmen, porque nosotros tenemos un centro de investigación. Entonces, ¿cómo podemos entrar a los centros de investigación? ¿En una agrupación, en coalición obviamente, con la coordinación de una empresa o simplemente como subcontratación de una de esta ayuda llevada a cabo por el sector privado? Porque tenemos mucha investigación que hacemos en asociación con el sector privado, pero no sabemos de qué forma podemos presentarnos. Mira, en el cas de les subvencions de l'agència, la forma normal de presentar-se als centres tecnològics és a través d'una subcontractació per part del beneficiari. A ver, en nuestro caso también va a ser un poco similar. O sea, nosotros realmente las ayudas están dirigidas fundamentalmente al sector productivo, con lo cual es investigación industrial. O sea, no es investigación fundamental, eso ya de primeras. Con lo cual necesita un desarrollo de madurez X y como además se trata de investigación aplicada, generalmente lo que hay detrás es un contrato entre las empresas. Entonces, salvo que el centro de investigación quede amparado en alguna de las figuras que hemos comentado antes, que no suele ser el caso, pues lo lógico es que se entre de forma indirecta a través del contrato con la empresa. Sí, porque a veces nosotros sí que vamos de la mano con un determinado tipo de investigación, nosotros podemos el know-how y alguna tecnología para la investigación de I+D que tiene que hacer el sector empresarial, pero entonces sería de todas formas no entrar como agrupación, pero entrar siempre como subcontratación. Sí, o sea, sería lo más lógico. También hemos abierto, probablemente dejemos participar a los consorcios públicos, porque es verdad que hay muchas empresas que trabajan a través de consorcios. Lo que pasa es que el consorcio no podrá participar de forma económica y también si, por ejemplo, el consorcio, participa un consorcio público y este consorcio, por ejemplo, da terrenos, esto se considera una ayuda de Estado y como tal debe figurar en las ayudas de Estado y debe valorarse para el tema de las cuestiones de la acumulación, no superar el límite, los umbrales y evitar la doble financiación. Eso hay que tenerlo también en presente. ¿Otra pregunta había por aquí? No? Aprofito per comentar, potser fem l'última aquí, farem alguna pregunta que tenim online perquè ja anem fora de temps. Les preguntes que ens pugueu fer online i quedin sense resposta contestarem totes per e-mail. És a dir, si teniu més preguntes podeu fer-les igualment. Hola, sí, se me oye. Bueno, yo quería hacer un par de preguntas. La primera vinculada a la que ha hecho Xavier sobre Bueno, hay unos sectores industriales que aplican una convocatoria de la línea 1 y el resto irán a la línea 2. Ya has dicho que esta excepción o diferencia será a partir de CENAE. Quería preguntar si es el CENAE de la industria o la del proyecto. Y, bueno, para poner un caso práctico que se entienda, una empresa cárnica que quiere hacer un proyecto de envasado de plástico para intentar mejorarlo de algún modo, si tendría que aplicar a la línea general o a la línea de plásticos. Y la otra pregunta que has dicho es que no se pueden aplicar o no se subvencionan las adaptaciones a la normativa vigente. Ya has hablado del sistema de responsabilidad ampliada de producto y eso, bueno, aplica a muchos sectores y ahora si podías hacer alguna aclaración aquí. Bueno, esto era. Voy a empezar por la de atrás, ¿vale? Por la del régimen de responsabilidad ampliada del producto, porque esa es muy importante. Lo que nos obliga la normativa, y es normativa europea que tenemos que aplicar, es que no podemos sufragar aquellos gastos
en los que sea responsable el beneficiario por la generación de esa carga contaminante. Es decir, un régimen de responsabilidad ampliada del productor. Eso para el artículo 47, pero para el 36 nos dice que no permite las normas a las que estás obligado. O sea por donde fuere, al final no se puede sufragar. ¿Qué se entiende por normas de la Unión? Y aquí sí que es importante. Normas de una Unión son las normas para todos los Estados miembros. Es decir, que los regímenes de responsabilidad ampliada del productor propios de nuestra normativa no aplican. En el caso vuestro de envases, ese sí que viene por la ley de envases, que a su vez viene de la directiva de envases, con lo cual sí que aplicaría. Entonces, aquellos proyectos que realmente son obligados dentro del régimen de responsabilidad ampliada del productor no se podrían. Lo que hay que ver es a qué estoy obligado dentro del régimen de responsabilidad. Entonces, los gastos a los que estoy obligado dentro de ese régimen no entrarían. Los que sí que entrarían. O sea, la dificultad, la verdad, es que es bastante elevada. En cuanto a los grupos CENAE, en principio lo lógico sería que intervinieseis, como sois una empresa cárnica, a través de las horizontales, porque entráis con con los CENAEs propios de alimentación, que ahora mismo no recuerdo, el de bebidas me parece que es el 12, ya no me acuerdo de los grupos. Es verdad que nosotros luego después, dentro de las... nosotros en estas horizontales permitimos todos los CENAEs, pero a la hora de incentivamos determinados CENAEs que consideramos que puedan tener mayores necesidades para aplicar la economía circular. En general también a la hora de disponer de estos CENAEs, ¿cómo se ha hecho? Pues se ha pensado en las obligaciones que tenemos por parte de sectores prioritarios que te obliga la normativa, por parte de los planes de acción de la Unión Europea, nuestros propios instrumentos de planificación y luego después también pensando un poco en la aplicación de esos RAP. Entonces, pues bueno, ya veréis que hay unos CENAEs que están presentes, o sea, no está todo el conjunto del grupo C. Anem a fer per acabar una pregunta online. Tenim més preguntes, algunes em comenten que ja s'han anat contestant amb la pròpia sessió. Farem una pregunta escollida i acabarem i la resta contestarem per e-mail. Endavant. Hola, buenos días. Pregunta para la señora Carmen Durán. La pregunta es si podría ser beneficiaria una empresa nacional de reciente creación que forma parte de un grupo internacional, con experiencia acreditada a través de la que se puede demostrar solvencia técnica y financiera. A ver, lo que hemos hecho para las empresas de creación, nosotros exigimos una solvencia técnica para demostrar la capacidad de ejecución de la actividad y también por las cuestiones de sensibilidad de la materia que nos ocupa. Entonces, vamos a flexibilizar el proceso, un poco en atención al procedimiento de información pública y se va a exigir un año de CENAE. En el caso de empresas nuevas, sí que se va a tener en consideración, pero las empresas nuevas, si estas proceden de la escisión de una agrupación, etcétera, las CENAEs de los grupos anteriores. Pero sí que no tenemos previsto el caso de empresas internacionales. Perfecte, moltes gràcies. Anem a tancar aquí la sessió. Moltíssimes gràcies per l'assistència a tots, els que esteu aquí presencial i els que esteu online. Penjarem el vídeo, penjarem també les presentacions, que ens ho han preguntat moltes vegades, i comentar-vos també, pels que esteu en presencial, estem aquí pràcticament tot l'equip de l'oficina Next Generation. Si voleu assessorament més individualitzat o que concertem una reunió o el que sigui, apropeu-vos ara al final i podeu parlar amb les persones de l'equip i intercanviar dades o consultes. Gràcies a tots i fins la propera.